Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva tertulia que hoy vamos a intentar centrarnos en el tema, bueno, el tema principal sobre el cual orbitaremos será el tema de Trump. Hoy tengo dos tertulianos repetidores, uno ya lo conocéis muy bien, Luciano, bienvenido, y al otro ya lo conocéis también de la anterior tertulia. Ha habido muy buena sinergia, muy buena onda y hemos repetido de nuevo, Fernando Rubio, escritor. Hoy venimos a hablar de la llegada de Trump al poder, no solo de la llegada de Trump al poder, también de las medidas que ha ido implementando desde su llegada, su aparente divorcio con Europa, el cierre de USAID, su acercamiento a Putin, o al menos esa apariencia. Y también quizá abordaremos, digo yo, también abordaremos quizá la última llamada de un posible alto el con Ucrania que ha tenido con Putin ayer. La llamada más larga de la historia entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Bueno, ¿sobre qué queréis poner el foco ahora mismo? Os cedo la palabra. Tú tenías un planteamiento. Yo para también un planteamiento, o sea, debe haber un redacto y me gustaría, bueno, como siempre advierto, la geopolítica no es mi fuerte, la política tampoco, pero bueno, me gusta dar mi opinión, Por supuesto, a ver, sí, a eso venimos. como cualquier ciudadano a la pie. Pero tengo un escenario que he visto un poquito por ahí y me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿vale? Porque claro está que Trump y su política de aranceles o su intento de coacción por medio económico, por aranceles y se ha dedicado a intentar extorsionar por ese medio un montón de países. No se ha dedicado a poquitos, sino que Panamá, México, quiere comprar acciones con Groenlandia, el que pida dar. ¿Qué pasaría si, no por decisión gubernamental, no por decisión política, los ciudadanos de a pie, de repente, por decisión propia, dejáramos de comprar, por ejemplo, pasta de Apple, cosas que, pues, si también abramos el debate de las calidades, perfecto, pero Y volver a Nokia. no hace falta. No, a ver, Nokia era finlandesa, por eso lo digo. no, Apple, Android, a ver, Sí, pero Android sigue siendo estadounidense, claro. claro, y qué bueno, Por eso digo Nokia, pero Nokia igualmente tendría que tener como soporte Android. o sea, ¿qué es? Vale, pues, y el primer ejemplo igual, eh, ropa, Converse, Levi's, Levi's, como quieran, ¿vale? Tampoco hace falta comprar eso. Coca-Cola, Claro, Pepsi, tampoco hace falta. McDonald's no hace falta. O sea, tenemos cosas más nutritivas de todos los países que comer plástico esa medida la tomó China hace muchos años. iguales, perfecto. Y así dejamos de comprar coches, no hace falta comprar Ford y Chevrolet. Los coches. Ah, no, estamos servidos. Es decir, estamos Ferrari, Mercedes, Volkswagen, SEAT. De los coches estamos servidos. De eso no hay costos mejores, en algunas cosas. ¿Qué pasa si dejamos de comprar productos americanos, pero no porque hay un decreto o una ley, sino porque ya estamos cansados de tanta usted, que no nos hace falta? Y en esos 7 billones de personas en el mundo que hay, si 1 billón deja de hacer esas cosas, ¿le daríamos una lección al país o no? O al menos a la gente que vota a Trump. Pienso que es inevitable. Es decir, yo creo que sí llegaríamos a eso, precisamente porque Europa tratará, que quiero pensar que tratará de defenderse, y entonces a eso llevan los aranceles, a una guerra arancelaria en la que Europa tomará medidas muy parecidas a las que acabas de decir. O sea, es una guerra económica, ¿no? No es una guerra de balas, es una guerra Es una guerra económica en la que, por cierto, quiero exponer también aquí algo en lo que creo, no sé si estaréis de acuerdo, pero algo en lo que yo pienso, que Trump ahora mismo está adoptando una medida que han adoptado en el pasado otras naciones, otras incluso superpotencias, o, o superpotencias venidas a menos. Estoy pensando en la Unión Soviética, por ejemplo. Y estas medidas han purgado para salir de un bache de pobreza, pero precisamente porque estaban subidos en una pobreza. Creo que la única manera en la que ese modelo puede funcionar, una guerra arancelaria de ese calibre,
es cuando un país está muy destruido económicamente. Por ejemplo, Putin, cuando llegó al poder en el 2000, tomó unas medidas muy parecidas a las que está tomando Trump ahora. Pero es que la Rusia que se encontró Putin era una Rusia que venía de haber sido derrotada en la Guerra Fría, una disolución del régimen comunista, una pobreza casi absoluta. Entonces, para él era bastante más sencillo plantear una especie de guerra arancelaria en la que se primaran las exportaciones y se anularan casi por completo las importaciones y tratar de promover que hubiese una competitividad de la empresa privada dentro del país para que surgieran startups, y lo logró, pero es que venía de cero. Vale, Pero cuando, que perder. claro, pero cuando una superpotencia que se supone es la mayor economía del mundo toma una estrategia que es casi como el botón de emergencia de un país, no sé a dónde le puede llevar. El problema es, y eso justamente yo lo estaba comentando fuera de cámara. ¿Sabes que Trona hace poco dijo que ibas a crear un fondo soberano? Poco tipo como Noruega. Vale, hasta ahí estaría un poco lógico, ¿no? Ese tipo de estrategia. Lo interesante es que le añadió algo más, que ahí donde hay un poco de problema, que es el hecho de también comprar criptomonedas, ¿no? ¿Por qué él está haciendo esto? Que Estados Unidos realmente, cuando él toma ahora el poder, ellos han impreso demasiado dinero. Tienen una deuda, o sea, lo que tú me estás diciendo ahora de Rusia no está muy alejado de lo que está realmente viviendo Estados Unidos. El problema, ¿Tú crees que está al nivel de pobreza que estaba Rusia en el año 2000? no, ¿tú sabes qué es la diferencia que tiene en ese momento? Que Estados Unidos tiene un tejido empresarial que sí es verdad que se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque con la globalización todo se ha externalizado. Pocas empresas ya fabrican en Estados Unidos, ¿no? Cuando tú dices Levi's o Levi, tú ves realmente dónde están fabricados y realmente no son americanos. Hace años dejaron de ser Solo la marca. productos, solo es la marca, ¿no? Ya no A quitar trabajo a los asiáticos. a los asiáticos, a los panameños, a mucha gente que está afuera. Igual tú de repente hablamos de McDonald's o de Burger King o cualquiera de estas franquicias, realmente tú ves que los afectados van a ser los locales. ¿Por qué? Porque realmente la empresa como tal americana, ellos no tienen, o sea, su modelo de negocio no es, ellos compran aquí a nivel local. Tú ves que la carne, que de hecho muchos la han sacado muchas campañas, la carne que tienen es carne gallega. Ajá. Con la que fabrican y hacen ¿qué hacen? Externalizan, compran, decir, una fábrica de hamburguesa, vale, yo te compro con estos estándares y yo revendo a mi franquiciado. Pero esa carne de hace muy poquito para aquí, hicieron es porque fueron denunciados por los plásticos que tenían. O sea, Ya llevan ellos precisamente por ese tipo de cosas, sacaron esa campaña de más de 10 años. Pero ¿qué pasa? Que realmente ellos no fabrican la carne, los envases, todo eso. Ellos lo mandan a fabricar a gente a nivel local que les sale más rentable o lo traen de otros países. ¿Y ellos qué hacen? Hacen una reventa a los franquiciados. vale. O sea que comprarlo de marca americana no implica afectarlos directamente. Claro, no, si tú te pones a ver Coca-Cola, tú dices, vale, no compro Coca-Cola. Vale, Coca-Cola algo le puede, pero realmente el primer afectado va a ser el empresario canario que tiene una embotelladora, quien fue que compró la franquicia de Coca-Cola para poder embotellar esa marca. Entonces, ¿quiénes son afectados? La embotelladora de Coca-Cola en toda España, que son varios embotelladores, y toda la gente que trabaja ahí. Vale, ¿y si te pones a embotellar Clipper de fresa en vez de Coca-Cola? Claro, pues ya tendrías que crear una marca, porque mírate que Clipper está con Pepsi. Es interesante, la embotelladora de Clipper Vale. tiene Bueno, dice Clipper por decir algo local. Ay, pero por lo menos es algo local que se conoce así a nivel de ellos en Baza. Clip, no me acuerdo qué, y tienen Pepsi Cola. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros afectamos a Pepsi Cola, va a afectar a la gente que fabrica Clipper. O la gente de Clipper sí tiene que buscar de un envasador. Claro, pero tendría ellos que crear o hacer y todas esas cosas tiempo. Entonces, ¿qué? La red que se une para terminar el producto americano es una red extensa y
¿Qué es lo que quiere hacer Donald Trump? Donald Trump quiere que todo eso vuelva otra vez. Vamos a estar claros, el mercado americano es un mercado gigantesco. Es un mercado que si realmente ellos pueden funcionar por ellos mismos sin necesidad de nosotros. Nosotros representamos, Sí, de hecho, las dos únicas potencias que a priori podría abastecerse y sobrevivir sin ningún tipo de venta de exportaciones o mejor dicho, de importaciones, más que de exportaciones, de importaciones, serían precisamente Estados Unidos y Rusia, porque se pueden autoabastecer de todo. también. No, a día de hoy todavía no, aunque van en camino, porque China tiene una alta dependencia energética. China no tiene petróleo, tiene muchas tierras raras, pero no tiene petróleo, también tiene déficit grande. Son mucha población y no son capaces de autoabastecerse, por ejemplo, en productos cárnicos. Por eso le compran muchísimo a Argentina, precisamente. Le compran muchísima carne a Argentina, porque tienen mucha población y no la pueden alimentar. Necesitan importar. Sin embargo, Rusia se autoabastece de Pueden reparar poco tiempo. lo de lo del lo de la carne, no sé cómo está el desarrollo de eso. Pero lo de la dependencia energética sí están. De hecho, ellos se han volcado tanto en la renovable porque a sabiendas de que no tienen petróleo, han optado por esa vía. Claro. Y ya no son del todo autosuficientes en energías renovables, pero están en el camino de lograrlo. Porque además han invertido en energías renovables que no tienen esa intermitencia como podría tener la energía eólica o la fotovoltaica. Con el tema del auto. España no está haciendo nada en ese camino. No estamos en esa pantalla todavía. No llegado a ese ni en Europa. De hecho, tú ves que la guerra de Ucrania ha afectado directamente a todos. Hemos visto la debilidad. Europa es precisamente. Digo, la guerra se vio en la debilidad que tenía y la autodependencia que tenía hasta la. Europa es un gigante económico, pero es un ser militar y es altamente dependiente no de los recursos que necesita, prácticamente. Quizás salvaguardando, podemos quizá exceptuar el metal. En metal todavía teniendo cierta independencia, pero todo lo demás, tierras raras, hay yacimientos de tierras raras, no se explotan por agenda verde, porque son muy perjudiciales para el medio ambiente y estamos en eso. A mí siempre me ha. Que ahí donde vi otrona la trufa clásica. Claro, lo demonizan aquí en Europa, pero también yo me pongo a ver los políticos europeos, derecha, izquierda, me da igual qué color, han tomado una serie de decisiones absurdas. O sea, están con la Agenda 2030, están desmantelando toda la industria en todas partes y somos dependientes. O sea, vamos a hacer. La incongruencia de lo que llaman la soga verde, ¿no? Que lo hablamos tú y yo alguna vez también, lo del tema de que, claro, Europa dice, y no estoy haciendo un juicio de valor de si me parece bien o me parece mal. Europa dice, bueno, no se puede utilizar insecticidas las plantaciones, en las tomates, claro, en los cultivos 30 días antes de la cosecha. Oye, tiene sentido, ¿no? Para no intoxicarnos y tal, pero te impone esta medida que genera una merma en la producción, porque claro, si 30 días antes no pueden utilizar insecticidas, pues el bicho en esos últimos 30 días aprovecha y se da un festín, ¿no? Entonces, pues, en vez de una tonelada de tomates, pues a lo mejor sacas un 20% menos. ¿Qué ocurre? Que esa medida, que a priori puede ser velando por nuestra salud, está bien, pero luego esa medida no se implanta en productos importados de fuera de Europa. Con lo cual lo que generas es una Paridad. claro, una competencia desleal. Exacto. Porque entonces Marruecos puede exportar su tomate a España sin esa medida fitosanitaria y ellos no tienen ninguna merma, encima pagan salarios mucho más bajos a sus agricultores y encima les cuesta mucho menos producir ese tomate. Mira, yo me acuerdo cuando llegué aquí a España en el 2006, después vi una noticia que los agricultores italianos habían tenido ese año una sobreproducción de naranjas y para que el precio no cayera, tiraron todas las naranjas al suelo y les pasó un camión y las aplastó y las. Sí, eso lleva haciéndote mucho tiempo con muchas, no solamente con la granja. Yo me quedé un poco como, vale, aquí se quejan o sea, se supone que somos socialistas y pobrecitos los africanos. Todos esos alimentos destinados o sea, ni los voy a donar, ni los voy a hacer, ni los voy a vender más barato a otros, o sea, no.
mantengo los precios porque es lo que hay y los tiro y los desecho. Pero eso fue una manera de reivindicar o es una... No era una manera de que era parte porque parece que hay cuotas en la Unión Europea, ya desconozco si, o sea, hay tantos controles y tantas leyes, a veces tan absurdas, que si tú de repente sobrepasas eso, tienes que desecharlo, no puedes hacer nada, no puedes ni venderlo ni donar, o sea, agarra Hay gotas, y, ¿no? y sí, Me parece fatal. Terrible. Me parece fatal que políticamente correcto sea de estar... Pero claro, la Unión Europea sí que impone, ese dato no lo conocía, pero la Unión Europea sí que impone cuotas. Por ejemplo, la pesca. El sector pesquero en España creo que estaba entre los 3 primeros del mundo, ¿eh? La industria pesquera en España. Bueno, el norte no. Sí, sobre todo. Galicia. Hay una gran cultura del sector pesquero. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Que la Unión Europea impone cuotas a la pesca. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que brindar esa oportunidad a otros países pesqueros. Claro. Por ejemplo, a que Francia tenga su cuota de esa industria, a que Italia tenga su cuota de esa industria. Pero, ¿qué pasa? Que eso ha ido mermando nuestra capacidad de la industria pesquera y les pagan a muchas empresas que se echan a faenar, les pagan por quedarse en puerto. O sea, subvencionan a empresas enteras, quédense en casa, no vayan a pescar. Porque hay que dar trabajo a los franceses. Mira, eso, creo que también esa era parte de la subvención, o sea, eso todo tiene un trasfondo, o sea, cuando esto fue dado, Por cierto, esto fue parte del argumentario que expuso Nigel Farage en Inglaterra para sustentar su argumentario del Brexit. A ver si lo entiendo bien. O sea, le pagan para que se quede en el puerto, no para que la vida se regenere, sino para que otros pesquen. Para que otros vayan a faenar y Que- tengan esa cuota de que mercado. pasa también con la agricultura. Yo Para evitar un monopolio, digamos, a una industria concreta. te doy este subsidio para que venga y tienes que, o sea, si pasas de la cuota tal, pues ya ese subsidio no te lo gana, entonces prefieres tirar eso para poder, o sea, todo es los controles, y ese es el problema. Europa se ha dedicado a controlar. ¿Qué pasa? Que cuando vienes a notar, ¿qué dice? Mi país primero, que puede estar acertado o no en algunas decisiones, pero él dice primero Estados Unidos, primero América, como él habla, America First. que primero América y después el resto, entonces todos nos vemos afectados. Claro, ese es el tema. Que la población que vota o que elige a Donald Trump afecta a todo el mundo. Sí, claro, pero ¿por qué? Porque tú has dejado, o sea, nuestros gobernantes, hemos votado a gobernantes que no gobiernan para España. ¿Gobiernan para el continente o qué? ¿O gobiernan para ellos? Gobiernan, sí, Pero gobiernan para una agenda común de la Unión Europea que a su vez venía anteriormente, venía de la administración de turno de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que esta administración de Trump rompe con todo lo anterior, quiere romper con todos los planes que había en lo que denomina el Deep State estadounidense, que el Deep State no es otra cosa que el gobierno que está debajo del gobierno. Es decir, que da igual si son republicanos o son los demócratas, siempre hay una línea de política exterior, ¿no? Que, bueno, hay quien argumenta que es la CIA, hay quien argumenta que era USAID, no está muy claro quién es el que está detrás de esa línea. Fue algo que ha cerrado recientemente. ahí se descubrió, era como un organismo en el cual se destinaban fotos que no tenían que pasar por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esos fondos te podían agarrar y decir, mira, Bueno, eran básicamente para desestabilizar gobiernos que no eran afines a Estados Unidos y que fuesen en favor de los intereses de Estados vía de todo. Unidos. Mascarados de ayuda. También había de repente Alienda 2030, de repente decía, mira, yo voy a hacer una manifestación del orgullo gay en el cual vamos a enseñar en los colegios cómo ser un transexual, no sé qué, vete a Forcan para allá. Y esos fondos realmente podían o no podían usarse para ese propósito. Eso sí. Para América. Claro. Por ejemplo, pero en casos como El Salvador, ¿cierto? Que había tanto escozor por Bukele, bueno, pues se habían destinado, desde que llegó Bukele, se habían destinado el doble de recursos de fondos a El Salvador para ayudar a los desfavorecidos. Solo el 10% de ese dinero realmente llegaba a los desfavorecidos. El resto iba con
para tratar de sacarle de... A ver, ves acá. Claro, claro, vamos a ver. Ustedes tienen que tratarme a mí como si yo fuera los niños que están ahí corriendo por ahí. Sí. Vamos a ver, tengo que digerir toda esta información. O sea, a Estados Unidos no le gusta el gobierno de Bukele. No le gusta. No, pero es. El problema con USAID era que esos fondos. O es un X. USAID es un... Sí, es muy pensárselo del arte, en la propia jefaría bueno, del Departamento de Defensa, que a su vez de la CIA, Claro, ahí había tentáculos metidos de todas partes. que hay más, o sea, USAID es uno. Por decirte algo, mira, hay gente de la oposición venezolana, al gobierno de Marco, recibía fondos, creaban ONG, ONG fantasma realmente. Decían, vamos a crear una ONG para ayudar a los pobres desfavorecidos en Venezuela que están pasando hambre. Mira, a ver, oficialmente lo leo. USAID, que sería Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es una agencia estadounidense independiente encargada de distribuir la mayor parte de ayuda exterior de carácter no militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Fue creada en el año 61, unificando diversas organizaciones y programas de asistencia exterior de los Estados Unidos. Han estado implicada en diversas controversias, debido a su conexión con los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos. ahí eso del desarrollo está un poco disfrazado. Claro, Porque también desarrolla. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde va el programa de desarrollan? ¿Por qué? Porque de repente el dinero sí está destinado. Tú vas, presentas imagínate que presentó un proyecto, es decir, mira, tengo en Venezuela, ¿qué pasó? Toda esta gente que está pasando hambre y necesidad por toda la cuestión de que están pasando a un nivel político. Ellos analizan, me imagino que tendría toda la burocracia que tiene que pasar, sí, vamos a aprobar 30 millones. Vale, esa ONG cogía esos 30 millones, se compraba 3 latas de atún, toma 3 latas de atún, $100 para cada uno, y el resto, pues mira, el sueldo de no sé qué, traslado, para los amigos, creamos una. Y los fondos. Pero esto decía, entonces, ¿qué pasa? Claro, obviamente, no es culpa del USAID. USAID destinó ese dinero para eso. No, pero lo gestionan estadounidenses en el campo, o sea, en el terreno, lo desarrolla. Sí, pero ven acá, cuando tú tienes un organismo que es tan bien, ¿qué pasa? Porque la corrupción funciona. Sí, hay una corrupción interna. No, hay una de política, porque esa corrupción ya está proscrito. Es curioso, ¿no? No, por si lo perjudica, está perjudicando ¿cómo decir? Al ciudadano de a pie que está pagando sus impuestos, que va todo ese dinero de cada esa. De la asociación. Le beneficia que se consiguen pirámides, Pero realmente, mira, ven acá. consiguen que cambie de color el gobierno, que patrocina, Muchas veces no cambia. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a veces con esos fondos y qué ha pasado con esto? Que realmente en la práctica este tipo de cosas no funciona. Váyase con. Los contra, a ver, en Centroamérica, o los contra, todo el dinero que se le dio por Irán y llegó para poder darle armas a los postos. Los contras, todo ese dinero y nunca en Nicaragua, El Salvador, toda esa zona que estaba en conflicto, cambió de color y estuvo en los intereses americanos. Y ese dinero se perdió. Y Estados Unidos, claro que invirtió en eso. Pero ¿qué pasa? Por el camino, todo el hilo de corrupción que había hizo que realmente eso no fuera factible. O sea, realmente USAID no servía para lo que era. Por ejemplo, las oficinas representantes del USAID en los distintos países que supuestamente están ahí para repartir ayuda humanitaria y para tratar de llevar una filosofía amigable con los Estados Unidos, porque oficialmente ese es el propósito del USAID. Es decir, dar ayuda y a cambio a que somos buenos en Estados Unidos, a que sí, a que nos llevamos bien, dame la manito. Es un poco por ahí, ¿no? Pero luego, en la práctica, no es así, porque asignan esas ayudas a quienes son afines a la ideología estadounidense. No tienen por qué ser del gobierno demócrata o republicano, sino que vayan en favor de la línea estadounidense. Por ejemplo,
¿Dónde era? ¿En Perú? En Perú, en Bolivia, en Bolivia. En Bolivia sucedía con los cocaleros, los que se dedicaban al negocio del cultivo de la coca, que es legal. Es legal en Bolivia por el respeto de las tradiciones. No es cocaína, es coca. Sablan. Ah, natural, ¿no? Del polvo, sí, la hoja del... Estados Unidos quería combatir eso a toda costa. Pues ahí tenía en su agencia, destinaba recursos económicos para combatir y hacer que los políticos que volvieran al poder hubiesen legislar en contra de los cocaleros. Los cocaleros se dieron cuenta de ahí, acabaron expulsando por el caquero, pero fíjate que es lo que te digo, soy en Bolivia y en Puerto Riviera, que Perú no sé lo que pasó. Perú también pasaron cosas de que hay. Pero mira, si tú te pones a ver todo lo que ellos hicieron con el USAID, los fondos nunca tenían, o sea, tenían un propósito, pero realmente al final el propósito nunca se daba. Pasó, mira, en Haití, tú puedes ver, y es curioso, yo vi una foto, médicos cubanos, que se supone que Cuba es contraria a los intereses americanos, en las oficinas del USAID, recibiendo dinero del USAID. ¿Por qué? Porque era para ayudar. Ya, pero estás hablando de los fracasos, no de los éxitos. Mira, en Ucrania funcionó. En Ucrania cedieron 5.000 millones, USAID también. 5.000 millones. Abro un paréntesis. ¿USAID es algo secreto? Pero no. O sea, lo que es secreto, Trisha, el propósito real que hacían. Vale, ok. O sea, es como si, por ejemplo, ahora descubres que UNICEF se dedica a armar rebeldes. Dinero a los, claro, a los UNICEF existe, sí. Sabemos que existe, sí. Ahora que lo que creemos que hace. ejemplos. Por lo menos un poco lo de la Cruz Roja, realmente cómo se ha politizado y se ha transversado. Pero voy a lo de España, voy a lo de Ucrania. Ucrania, por ejemplo, a través de Victoria Nuland, que era la secretaria de Defensa, la secretaria de Estado de Estados Unidos, oficial, para la región de Europa y este de Europa, eh, entre ella y el embajador estadounidense en Kiev, urdieron un plan mediante el cual, con fondos USAID, otorgarían 5.000 millones de dólares a la oposición de Víctor Yanukovych, que era el último presidente prorruso de Ucrania, Antes de... Sí, antes del 2014, para organizar unas protestas masivas que terminasen en violencia y que terminasen por derrocar a Víctor Yanukovych. y si ya se pusiera un presidente como Zelensky, que Pero no, Poroshenko antes de Zelensky. ¿cuánto lleva? Zelensky lleva pues desde el 2021, me parece, por ahí, o desde el 2020 quizá. Menos. No, no, más. Desde 2020, eso creo que Lleva, ¿eh? Pero también es cada 8 años tienen que cambiar. Ya debería haber cambiado. ya debería haber cambiado el año pasado, sí. Pero a ver, lo que he visto, no, aquí está, a ver. Esto, pues, que Ucrania, Lo más seguro es que no te extrañe que este año o para el otro ya esté las elecciones por todo lo que está haciendo. La campaña está para usar y 2023 no, porque Usari la desmanteló Elon Musk. Está metiendo la motosierra Ford. Bueno, él fue realmente el que hizo que todas estas cosas, porque la mayoría no sabíamos, o sea, el ciudadano de a pie, como tú hoy día, no sabía nada de Usari. Yo me enteré también hace, ¿qué te puedo decir? Hace o sea, no sé cuándo cogió Trump. Que fue que me enteré que él estaba metido en motosierra y porque los vínculos con la oposición venezolana, que son unos ladrones igual que los chavistas que están metidos ahí, fue que nos dimos cuenta de todos los fondos y lo que hacía. bueno, fue de todas maneras, Por esa, Elon Musk fue el que agarró y dijo, ¿qué está pasando aquí? Vamos a revisar. Porque Elon Musk no tiene un cargo político, pero sí es un asesor ahora mismo, ¿no? es algo así como, sí, es el encargado en la gestión económica de Estados Unidos. Lo que le han encomendado es reducir el gasto de los presupuestos estadounidenses a la mitad. Por eso es que Milei le regaló una motosierra. ¿Verdad? ¿Verdad? Por era el Milei a Elon. Milei a Elon Musk. Que por cierto, ahora que estamos hablando de USAID, la última noticia que ha salido sobre USAID ayer, eso no lo sabéis, es que por lo visto un juez ha determinado inconstitucional el cierre de USAID. Así que la sentencia desde ayer es que agrupó a los empleados de USAID que echaron y que les vuelvan a dar sus funciones. Para ser sincero, yo no sabía que estabais ahí, tampoco saber. Pero bien, bien. Em, ya que fuimos por el tema del equipo detrás, empezando por Elon Musk, también tienen un equipo variopinto y bastante Controvertido, ¿no?
Sí, porque por un lado está Musk, que digamos que se encarga de la parte económica y es bastante controvertido en redes porque emite opiniones políticas sin filtro muchas veces. Luego está el PJ de Vance, que por cierto vino no hace mucho a Múnich, a Europa, a tirarle las orejas a Europa básicamente y a decir que en Europa somos poco menos que los Unión Soviética, porque presionamos demasiado políticamente. Se quejó, no sé si viste esa comparecencia, pero se quejó, por ejemplo, de que habíamos censurado las elecciones en Rumanía porque no había salido el que nos gustaba. Y también en Rumanía se votó y ganó alguien que era un poco prorruso y compartido. Por decir algo, como la Unión Europea no le gustó, pues entonces se dio bien las elecciones. No era por eso no salió tanto. No, No, esa es la noticia, no saltó, obviamente. Entonces, son del otro. dice, y lo comenta, cuando es extrema derecha es malo, esos son unos, pero cuando está, De hecho, las últimas noticias al respecto es que él ahora ya está vetado en la política. sí, Se le ha retirado su candidatura, no puede no presentarse. puede ni siquiera presentarse, imagínate, y los rumanos están haciendo protestas, y no sale la noticia. No, hay manifestaciones Hay manifestaciones masivas, todo y todo buena noticia. No, nada. Censurado. Y a eso mismo se refería Vance. Está claro que el yin y el yang lo tenemos todos, pero todos. Sí. No solo No, es que no es que en Europa somos el paraíso y todo. No. Nosotros nos filtran todo. Mira, de hecho, ¿sabe algo interesante? Que vi en TikTok a este hombre, este político, se acabó una fiesta. Alvise. Alvise. Alvise estaba hablando justo de lo de Rumanía y automáticamente en TikTok me apareció una leyenda en la parte de arriba que decía estos datos con una alerta, ¿no? Diciendo, No están contrastados. sí, como que estos datos no están contrastados, tío. O sea, como que tuviera mucho cuidado, o sea, desviando la lanzar o como diciendo, no lo creas. O sea, digo, todo está en nuestra libertad de expresión. Chino, ¿no? Sí, pero se adapta a los intereses de casa de la Unión Europea. La Unión Europea le dijo, cuidadito, o sea, vale, tal, pero tú a todo el que quiera hablar de esto, tú ponle un alberde o directamente le vetas. Madre mía. Mira, fíjate que sin ir muy lejos para que veas la censura que hay. Yo puse un comentario, me acuerdo acerca de que la izquierda siempre es hambre y pobreza, no sé qué, alguien que estaba hablando en TikTok y le escribí dentro de los comentarios. Pues me eliminaron el comentario porque era como agresivo. Ofensivo, ¿no? No, como agresivo, o sea, como que atacaba, no sé qué, o sea, yo me quedé un poco como, vale. No tiene la sensación de que, o sea, el clasificar, la izquierda es mala, la derecha es mala. A ver, la extrema de la derecha, la izquierda es pobreza, la derecha. ¿Por qué no se centralizarían más las cosas en lo que está bien y lo que está mal? Y no lo que está mal es un partido o una. Bueno, pero es que ahí es donde entran en conflicto las ideologías de cada partido, ¿no? Por ejemplo, para la derecha lo que piensa la izquierda es lo que está mal. Justamente los cabros para la derecha está bien. Y claro, y a la izquierda lo que no es a la derecha tiene mal. Nuestra libertad de expresión, o sea, porque yo puedo pensar de repente de un lado o de otro, pensar que tu información está equivocada y decir, no, pero es que ustedes lo que hacen es traer ta. Y tú puedes decirme esto. Entonces, ¿qué pasa? Si de acuerdo como yo te censuro a ti, porque lo tengo, pero está todo está nuestra seguridad, la credibilidad. Claro, yo digo una cosa y tú dices lo mismo, pero disfrazándolo de otro color. Claro, si yo o sea, si te quito la libertad, que es lo que está pasando en Europa, tú, a veces, fíjate, interesante, mi hermana vive en Denver y ella me mandó un enlace de un diario de allá Estados Unidos donde aparecían los hijos que habían ganado un concurso de algo, o sea, algo trivial del colegio. Pues la Unión Europea no me dejaba abrir, porque estaba en la parte geográfica, entonces por estar dentro de la Europea hay cierta información que tú no puedes acceder en cierto país. Tú hay que usar un VPN, ¿qué es eso? Un VPN es, que hace que mi dirección esté ubicada en cualquier otro país, altera la, o sea, que no sea o sea, que mi IP de repente no es España, sino de repente estoy en Japón. Y de no. Sí. Es decir,
lo que hace es conectar tu punto base en el que te encuentras ahora con un IP, lo conecta a otro país, si de ese país lo conecta a otro y de ese otro al destino. Entonces hace que sea un galimatías para localizarte geográficamente. Claro, entonces geográficamente me localiza en otro sitio. Mira, ¿sabes que te están grabando? No sé. No es ilegal. No, digo, no sé, hay una cámara ahí, ¿no? No es ilegal. No es ilegal. Tú puedes comprar. No. Sí lo es, pero aquí no. Sí, todavía. Vale, ok. Familia. Ah, una broma. Y entonces, claro, fue la única forma que yo pude acceder a esa información. Entonces digo, ¿cuánta información a nosotros no nos quita de repente de algo que ha salido que no sabemos? ¿Cuánta? Todo. Que todo lo que no lo filtran, o sea, nos están filtrando todo lo que nosotros queremos. Después los periódicos y las televisiones se quejan de que nosotros le creemos a gente que sale hablando en TikTok, YouTube. Pero no nos dan diversidad de opiniones, no nos dan libertad de pensamiento tampoco, ni de pensamiento crítico se quiere. Pero cuando hay alguien que tiene un pensamiento crítico y se hace medio famoso, ¿qué hacen los medios de comunicaciones tradicionales? Este no es periodista, este no contrasta, o sea, que porque está en contra y nosotros somos cosas de mala verdad. Esto de Pusieron a parir a Iker Jiménez con los pisos Valencia. es un puto de burla y lo Lo pusieron verde al. Era, me acuerdo de las películas de la Segunda Guerra Mundial cuando venía un comunicado y le ponían las con rotuladores gordos negros, esto lo puedes leer y esto no. Pues que están haciendo lo mismo, pero con alta tecnología. Mira, yo, por ejemplo, como muestra un botón, ¿no? Cuando, no sé si os acordáis de las últimas protestas masivas que hubo en Irán, a tenor de la muerte de una chica. ¿Así? ¿Os acordáis? Masa Amini. Sí, correcto. Bueno, pues cuando murió Masa Amini, Refrescame por qué la mataron. claro, a ver, ahí está el tema. Oficialmente en Occidente, yo os cuento las dos versiones y me voy a extraer vuestras conclusiones. Oficialmente en Occidente, esa chica se colocó mal el velo, fue detenida, apaleada y a raíz de esa paliza, esa golpiza, murió en el hospital. Por el velo. Por no haber... Esa es la versión occidental. Bien. La versión iraní es que esa chica, mal puesto el velo, fue detenida por la policía de la moral, que ya podemos entrar a juicio de si es necesaria una policía, pero bueno, al margen de eso. Fue detenida por la policía de la moral. Fue puesta a disposición judicial, pero en dependencias policiales, las cámaras de seguridad y las dependencias policiales, ella nerviosa contestando, y fruto de esa protesta cae rendida al suelo. Cae al suelo, le da como un colapso, una colapsas, la llevan al hospital y al parecer fallece en el hospital fruto de ese colapso. Es Como un ataque. son epilepsia Claro. o una El gobierno iraní aporta las pruebas para justificar esa muerte, Sí. aporta las pruebas de las cámaras de seguridad de las dependencias policiales y luego muestra unas fotos también post-mortem de esta chica ya en el tanatorio, sin marcas que prueben ninguna golpiza. Es verdad que se puede golpear sin dejar marcas, también es cierto. Pero luego, una parte también interesante de este caso, que nunca salieron los medios de comunicación occidentales, es que la propia madre de Masa Amini se posicionaba del lado de la versión oficial iraní. Y era el padre y un primo los que se posicionaban del lado de los opositores que salieron a la calle. Es decir, la propia familia estaba dividida. La madre apoyaba la versión oficial y el padre iba a las protestas masivas. Con su primo también, con el primo de Masa Amini. Y en la variante se bifurca exactamente en el momento en que ella lleva mal el velo. Sí, eso ya es al margen. Perfecto. Pero claro, lo que hay Es triste. que dirimir es igual responsabilidades. Sí. De un lado el otro. La chica murió. Y donde yo pongo el acento aquí, murió por tener realmente por ¿cómo decirte? O sea, todo esto desencadenó solo por haber tenido mal puesto el velo. Exacto. de acuerdo, pero ahora Sea que haya sido algo fortuito que le dio, O de verdad o también. Sí. pero donde yo pongo el acento es que yo como europeo quería indagar y quería ver las dos partes, no quedarme solo con lo que me ofrecen aquí, y yo me metí en grupos de Telegram iraníes, que tú tienes la opción de darle a traducir el texto y puedes traducirlo todo. Claro. Bueno, pues en 2 días, todos los grupos en los que me había metido y todos los canales iraníes donde este contenido no está disponible en tal región. en tu región, o sea, no es que no será, sino en tu región.
por cuestión. por censura. O sea, que lo que quieren es estar masticadita la noticia y que yo me la coma. Pero claro, está tan lejos que seguramente lo van a... Claro, que pues ahora a lo que ellos quieren, no por como lo que pasa, no pasa para y yo no dan la noticia. Ay, pobrecito, mira cómo está destruida Palestina. Pero te pasa por lo malo que han hecho los palestinos. Aquí tú digas, pues, una diferencia de posición, diga siempre, vale, los palestinos son policías. Y estos son actos vienen y bombardear. Yo nunca hacen nada malo, ay, pobrecito, pobrecito. Y de esto pudiera ir, tenemos posiciones totalmente distintas. Sí, realmente. Totalmente, yo soy más pro Israel y él es más pro Palestina. Yo soy más Team Palestina, quizá. Pero porque históricamente considero que los filisteos, Palestina, son el único pueblo que no han tenido su propia autonomía. Porque tras la caída del Imperio Otomano, tras la caída del Imperio Británico, todas esas tierras han ido recuperando su soberanía o se han iniciado como una nueva nación, caso de Jordania, la propia Siria, la propia Israel, Egipto. Sin embargo, Palestina nunca ha tenido el derecho, nunca ha tenido la oportunidad, cuando también ha sido parte del Imperio Otomano y parte del Imperio Británico. Y ese territorio está en mito. Los judíos que se han ido a ser tan ahí, ya, o porque por su ataque por que ha sido Víctor Corta. Pero a mí eso me parece, porque imagínate que aquí destinan, como en los días, es la región de España donde la mayor cantidad de habitantes del pueblo de Gitano, por ejemplo, y de repente un loco en Rumanía se dedica a matar gitanos y como premio de consolación le regalan Andalucía, pues no me parece, pero también tengo derecho a que Andalucía se puedan integrar los gitanos que quieran meter allí, pero no les tienen propiedad. Ahí, pero claro, tú tienes que ver algo curioso. El pueblo gitano no es un pueblo odiado. ¿Cómo que no? Ya va, pero... ¿cómo que no? Desplazado, y también una diáspora. Pero ven acá, pero no es un ¿cómo decirte? No son unas personas que constantemente la están matando. O sea, Israel como nación, todo el mundo quiere matarla. ¿Por qué? Todo el mundo quiere matarla, pero por cuestiones religiosas. Vamos hasta desde el principio. O sea, tú te pones a ver, ¿por qué? Bueno, no solo por cuestiones, pero ven acá, étnicas, Mate. Étnicas, o sea, ven acá, culturales también. ¿Qué pasa? Ellos eran los que en la época medieval, por las cuestiones católicas, pues el dinero era malo, no sé qué. ¿Quiénes eran los banqueros? Los judíos. Porque eran los que por su religión podían manejar el dinero. Bueno, éramos la que de las asperezas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, obviamente, si tú tienes dinero y tienes el poder bancario, tú puedes financiar esta guerra o puedes ponerte a favor de uno u otro. Mira, en el caso del pintor es con Wall Street. Sí, entonces, en el caso del piquete de la Austria, ¿qué pasa? Todo esto desencadena en todo este odio y todo esto que les han creado y durante a ti. Hoy día han recuperado su pueblo a ti y todo lo que está alrededor tienen su muerte. Quieren destruirlo. ¿Quién tiene alrededor? Entonces, si yo trato de defenderme y ampliar mi frontera y tratar de ser fuerte, ¿para qué? Para que no, esta gente que está alrededor no me quiera matar, no pase con el gitano. El pueblo gitano es un pueblo integrado. Fue un ejemplo. Que no es integrado porque no los quieren los tribulanos, no los quieren los sirios, no los quieren los palestinos, o sea, todo lo que si no fuera la fuerza militar, por el pueblo un dato perturbador. ¿Sabías que hay como grupo en Irán judíos? Hay judíos en Irán. O sea, Irán y hay cristianos también. Irán sí. Pero claro, aquí no entra tanto en conflicto porque Irán no está en guerra constante con ningún grupo cristiano. Guerra constante con Israel. Es que Irán se manifiesta, incluso con su constitución, ojo, la destrucción de Israel como Estado. Es decir, Irán es antisionista por naturaleza. Claro, porque no quieren que el Estado de Israel... Pero no es antisemita, porque dentro de Irán existen grupos judíos. Claro, pero ese grupo judío tiene que estar bajo ciertas normas y ciertas cosas de eso. Si ellos medio se salen o son, claro. Están integrados en la sociedad iraní. A eso me refiero. Ven acá, pero es que eso no tiene nada que ver con que tú como nación, te quieras destruir. Es como si en España, Francia, Portugal, Inglaterra, Marruecos, todos quisieran destruir España. Obviamente tú te vas
a defender y obviamente tú vas a tomar acciones. Que sean afortunadas o no, que sean éticas o no, ahí podemos entrar en cuestión. Pero ciertamente si todos te quieren destruir alrededor, tú tienes que fortificarte y empezar a tomar. ¿Por qué crees que se da la circunstancia? ¿Qué piensas que se da la circunstancia de que Israel se convierta en el único país étnico del mundo? Que es un país concedido a una etnia y religión. Sí, pero ven acá, pero también los turcos también son una etnia y ellos también quieren destruir a los Pero los turcos no son una etnia única. Dentro de Turquía es multiétnica Turquía. Sí. En el pasado intentaron hacer una limpieza étnica, por ejemplo, con los armenios, y les salió muy No, mal. y una cosa, con los armenios, también con los kurdos, están en conflicto, pero siguen estando en conflicto con los kurdos. No, acabas de firmar una paz. Kurdistán, bueno, los kurdos y turcos firmaron la paz después de De casi 100 años. pueblos que fueron masacrados. Creo que hasta Napal tiraron, ¿no? Pero Que es un grupo terrorista dentro de Turquía. había bombas de gas o no sé qué gas. Sean de fósforo. Pero bueno, el PKK, porque es el partido kurdos expandadores, que son el grupo armado de los kurdos en Turquía, porque los kurdos tienen unas aspiraciones políticas y soberanistas territoriales que, como un país, sería el este de Turquía, la mitad de Siria, el norte de Irak y el norte de Irán. Como los tuareg en el desierto, ¿no? O sea, confluyen muchos países. Por ejemplo, la versión kurda de Siria es el YPG, la versión kurda de Turquía es el PKK. Y entonces, por ejemplo, el PKK lleva poniendo bombas en Ankara y en Estambul pues desde hace casi 100 años. La parte armada, la parte... Cierro ese paréntesis, ¿qué tal? Vale, pues claro, ¿qué pasa con los kurdos? Bien, tenemos que cortar un trozo de cada país para darle Pero fíjate algo, un país étnico a los cubanos. ven acá, pero se llegó a Pero el mismo razonamiento. claro, pero ven acá, se supone que Israel ya tuvo ahí por los romanos y por todo esto, les dan esto. Y ven acá, porque te den este pedazo de territorio, porque cuando le dieron la independencia, Inglaterra, ven acá, cuando Inglaterra se marcha y deja la protección ahí, ¿qué fue lo primero que hicieron los vecinos? Atacar a los israelitas. Les salió mal. No. Sí, No, búscalo. no, tú estás hablando de cuando Israel se fundó como nación y le atacaron conjuntamente todo. Bueno, que excelente, porque se fundó como nación. Pero ven acá, o sea, tú agarras. Tienes que ir para allá. Porque ven acá, si te vas para allá igual se ponen de acuerdo. Sí. Ven acá. Mira, hilando un poco con Trump, que es el tema que nos atañe hoy, hilando un poco con Trump, ¿no te parece también llamativo que Trump, siendo tan outsider, se supone que es? Y ahí también podríamos hablar de los fondos del lobby judío en Estados Unidos. Siendo tan outsider como es, ¿no te parece curioso también que siga la misma línea argumental de todos los anteriores gobiernos estadounidenses, que es el apoyo incondicional a Israel? Me parece, lo que pasa es que Estados Unidos y Israel siempre han tenido Hombre, Estados Unidos tiene una posición de poder en Oriente Medio gracias a Israel, eso sin duda. claro, Eso no lo niega nadie. obviamente tienen intereses y desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio todo lo que hizo el pintor austriaco con toda esta gente, El pintor austriaco, fíjate, el pintor austriaco, ¿por qué odiaba tanto a los judíos? ¿Por qué odiaba tanto a los judíos? Porque venía. Espera, ¿pueden aclarar para la gente de a pie? Es que, fíjate, lo de la censura, no se puede. pintor austriaco, Es ese gobernante que puso patas arriba a Europa en la Segunda Guerra Mundial. que es socialista. No, austríaco. El pintor austriaco. El pintor que eso austriaco es que- el señor de que- ese bigotillo que llevaba una plástica bonita. que parecía Chaplin. Sí, sí. Claro, El claro. que vivió en Argentina. Que Según dice, dicta, claro, algunas según malas el lenguas. dicho- Sí. Pues fíjate, Vale, el pintor vale. austriaco, un dato aquí curioso para el que no lo sepa. El pintor austriaco era cabo el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una derrota. Prusia. Pues sí, bueno, sufrió una derrota humillante contra Francia y firmaron el armisticio en un vagón de tren, en el cual el pintor austriaco estuvo fuera de ese vagón de tren esperando a que se prepara ese acuerdo, muy a su pesar, porque le parecía un acuerdo humillante para Claro, fue un acuerdo humillante. él como cabo. Después, como general,
Y luego, gobernando con mano de hierro, el gobierno sentenció que gran parte de los problemas de su país, que estaba sumido en la más absurda pobreza desde esa Primera Guerra Mundial, vio que los únicos ricos que había en su país eran dos judíos, y los señaló directamente y los puso en el centro de la diana como los principales causantes de la desgracia alemana. Y por eso ordenó que primero se marcharan, pero luego que se queden, que les vamos a poner una factura de gas. Que le vamos a robar todo lo que tenga. Llevarte una duchi. Cuando invadió Francia, él no olvidó lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y obligó a Francia a rendirse en el mismo vagón de tren en el que él estaba esperando fuera. Hola, qué recoroso el El pintorero poco recordó. El No se pintor olvidó de austriaco nada. no se olvidó de aquello. Eso es un dato curioso histórico. Pues gato ese, es una caja de sorpresa de este chico. Bueno, pues resulta que en muchos países de Europa pasó una cosa muy parecida sin que haya llamado tanto la atención, porque no llegaron a tejer sitio. Pero en prácticamente todos los países donde fueron expulsados los judíos fue por esto mismo, porque se dedicaban a la parte económica y cuando hubo crisis, en esos países más fácil siempre se apunta a los que tienen el poder económico. Claro. Ahora mi pregunta. ¿Tú eres pro palestino, pro Israel? ¿No te metes en ese taco? ¿Sabes lo que me pasa? Lo que veo que me está pasando, que al no tener tanta información y la única información que tengo es la que quieren que vea, no soy capaz de ponerme de un sitio del otro y no soy capaz de decir quién tiró la primera bomba o quién tiró la primera piedra, ¿vale? Sí sé que hay un débil y hay un aplastado, uno que está aplastando y un aplastado. ¿Quieren que veamos los aplastados? Sí, me causa mucha impresión las imágenes de lo que está haciendo, que nos muestra Palestina. No muestran mucho lo que pasa del otro lado, eso es verdad. Los pepinazos en las escuelas o en los... Sí, o no llegan porque por el escudo que tienen ellos, no sé, no Pues llega. O sistema de defensa, Pero llega. Lo que pasa es que no llega no causa como ellos. Sí, pero sí causa el daño. Lo que pasa es que no causa el daño como ellos quisieran que Pasa todo, alguno pasará, algún pasa. Claro, porque tú una cosa, nada es totalmente infalible. O sea, tú agarras igual cuando los antivirus, eso. Tú, No, bueno, a ver, tiene tres. Y crear algo va a proteger, pero siempre hay tiene tres cúpulas de defensa. La más famosa es la cúpula de hierro, pero la cúpula de hierro es la primera, la Porque que está más cerca de... fíjate que este último ataque que ellos hicieron, que fue lo que desató las hostilidades, realmente ellos no atacan porque quieren atacar las hostilidades. ¿Por qué? Porque los palestinos cruzan, El sitio masacran a un montón de gente. Sí. Una pregunta. Y Pregunto acerca de ese ataque que estás comentando. He escuchado cosas, no contrasto nada, solo escucho. Que parte de esa masacre también fueron hechos por soldados israelitas. Los testigos dicen que también le disparaban. No, en principio, bueno, sí, el fuego cruzado sí. Es decir, lo que sí se supo después es que, pero lo que no se sabe es si fue fruto de la contusión o si fue voluntad propia, pero sí que es verdad que el ejército, las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelí, cuando llegaron a la zona de conflicto, cuando llegaron a la zona afectada por la incursión de Hamas y de otras facciones, no era solo Hamas. Pues ellos, porque era la yihad, sobre todo era la yihad islámica, aunque es verdad que bajo mandato de Hamas. Y cuando llegan a la zona de conflicto, abren fuego indiscriminadamente. Claro. Y al abrir fuego indiscriminadamente, como los de la yihad islámica iban también de civil, muchos de ellos iban de... Pero un fuego contra los propios israelíes también estaban llevados como secuestrados. O sea que es posible que un 40% de las víctimas que hubo ese día hayan sido a manos de fuego israelí. Pero fue fruto de la confusión, Pero fíjate algo curioso, ¿no? Que esa imagen no la pasaron. Cuando ellos hacen un alto al fuego, dice, bueno, vamos a hacer intercambio, ¿no? Nosotros queremos a esta gente que te llevaste. Los palestinos ponen unas condiciones, dicen, vale, regrésame a todos estos guerreros que tengo yo, que tienes tus presos. Y yo te entrego a esta gente que muerta, niños,
a la gente con novelos. Claro, pero verdad es que ellos ya habían matado. Y lo triste es que esas imágenes no la pasaron. Que ellos agarraron, hicieron una tarima, hicieron música y exhibieron a esas víctimas que mataron porque ya la estaban entregando vivas. Niños, mujeres, ellos riéndose, burlándose con música, celebrando. Fue triste, sí, más. Bueno, pero hay que ver. Esas imágenes no las he visto. Yo la vi. Vale, pero Sí que es una cosa, y esas imágenes, tú dices, ¿qué pueblo, a ver, qué pueblo normal Luciano, te puede estar haciendo eso? O sea, pues tú tienes que estar de luto. Si a ti te han bombardeado, estás pasándola mal. pero Luciano, tienes que ver también la otra contraparte. O sea, yo no he visto esas imágenes, pero sí he visto yo. No, mira cosa, no tiene ningún tipo de justificación. Vale, tiene alguna justificación, no tú veas. No tiene ningún tipo de justificación que tú ataques. Yo te doy una bofetada a ti. Yo te bofeteo a ti. Y después tú vienes y te vas a defender porque yo te abofeteé. Y me está pegando, ay, soy pobrecito, mire cómo me patea. Y me pongo al suelo y me tiro y vale, tú aprovechas que está en el suelo y me da. Y pongo no pongo las imágenes del primer golpe que yo te di, sino pongo las imágenes tú de dónde viene el Dios. La primera bofetada. Los palestinos, bueno, en el momento que ellos, no había, no que ese mundo era que nada, porque claro, si nos vamos a remontar atrás, es que al frente de la mierda, pero ven acá, si tú tienes una paz frágil como sea, y tú vienes y atacas brutalmente y te secuestras, porque no estás atacando una base militar, Pero no estás atacando. ese bofetón que tú hablas es después de que levantaron el muro, ¿no? O sea, ese bofetón cuando se hace un año, Sí. Hace dos, ya, Ya habían o sea, empezado con un muro ven acá, este ellos ya llevan esa guerra ya la llevan de hace, o sea, yo sé que es una consecuencia de muchos años, pero había una paz relativa, una paz, un equilibrio frágil, pero ahí está. Tienes y atacas tan brutalmente. Tan brutalmente. Sí, el ataque fue- Porque Israel se defiende con esa ferocidad. Porque hay un ataque muy brutal. Y también hay que ver por qué se da un ataque tan brutal cuando ellos tienen un control tan absoluto de la frontera y una superioridad, Pero esa. no, pero esa sería entre comillas, porque Irán, y lo sabemos ahora, Irán estaba mandando, está armado, que es que no se sabe, porque los equipos de ven acá, La inteligencia de Mossad es una de las mejores del pero ven acá. ¿Cómo no pudieron prender una acumulación de fuerzas en la frontera? ven acá, tú, fíjate algo, tú siempre, tú de un lado y del otro, por muy efectivo que tú seas, a ti se te tiene que escapar cosas, porque yo voy a votar, Hay cosas, claro, pero que te mejor no atiendes por la mente, como quiere ir a perico por su taza. Y así, más o menos. ven acá, tú sabes que te están haciendo algo, pero no sabes qué momento te van a atacar. Porque tú puedes saber, vale, me están entrando armas por aquí, no puedo hacer nada porque yo no tengo el control de ese corredor que hay por ahí, están entrando a bajar. ¿Cómo que no tiene control si se supone Que todas estas pateñas no tenían el... tarada de todas ellas? ¿Cómo? Gazas trotas de Israel por todas partes, menos por una que es el Pero ven acá, ellos tienen túneles, tienen cosas que siquiera los israelitas mismos, o sea, es idea de eso, de esta excursión. Pero vas a ver, Luciano, ¿no? Pero la excursión más real fue por un túnel, fue en campo abierto y atravesaron un lado esto de potón en el que no había nadie. ¿Qué pasa? Porque no estaba orientado, ven acá, se estaba quedando el Shabbat, celebrando Tienen que estar ven acá, si vi que está siempre tienen el mínimo. siempre está. ¿Por qué ese día no estaba? Tienen el mínimo. Mira, esa es una cosa, esas son las ven acá, esas son las versiones que te vienen en los medios de comunicación. No, Dice, no había ya para dejar siempre la duda de decir, ellos se dejaron atacar. mira, otra cosa que yo sé, Un momento, a ver, vamos a... El mundo musulmán siempre está en guerra con el mundo israelí. bueno, hay que llamar la atención de un aspecto, hay que llamar la atención de un aspecto. En Palestina, al principio de los tiempos, digamos, cuando Israel se fundó como Estado, con Ben Gurión, pues cuando Israel se fundó como Estado, en Palestina había prácticamente paridad. Un 50% cristianos, un 50%. No, verán, si estamos hablando de la fundación de Israel, estamos hablando aún de los filisteos, cuando Israel, el rey David, Salomón. No, ahí desapareció Israel porque fueron expulsados, No fueron, ven acá. el pueblo israelí fue expulsado de Israel. ¿En qué momento? Varias veces y volvieron.
Cuando volvieron de esta última vez, cuando volvieron de esta última vez, Los sirios se llevaron la parte norte y solo quedaron, por eso que ahora los llamamos judíos, porque antes era el pueblo de Israel. No, el pueblo era uno. Se dividió en 2 reinos después de la muerte de Salomón. Queda dividido por 2 hijos o Judea, eso, en Judea es de los judíos, o sea, eso no hay debate. pero ¿por qué? pero fueron expulsados todos, Pero ven acá, que no los quisieron ni en su tierra. no, el imperio, Ahí que entró la diáspora por todo. pero eso estamos hablando del imperio romano, y llevan de hace mucho más. Y varias veces fueron, los babilonios se los llevaron, los típicos se los llevaron, parte de ese pueblo, pero ellos regresaron. Pero el gran retorno de judíos, que fue el que causó el problema, porque retornar todo Israel o refundarlo. Pero ¿por qué? Porque ellos también eran rebeldes a la, o sea, cuando se crea o sea, siempre ha habido recelo, ¿por qué? Porque ellos como nación siempre han estado, por la religión, han estado como un estado, que no ha pasado en otras, a otros países era por el gobernante que estaba de turno. Ya. Entonces los imperiaban, no sé qué, tenían otro sistema de. Bueno, el caso es Palestina, hablo de los tipos más modernos, digamos, de la así. Tope. Eso para ahí va. Que es cierto que en Palestina había un 50% aproximadamente paridad entre cristianos y musulmanes. Había 50%. ¿Qué sucede? Que a Israel esto no le convenía tampoco, porque la proyección mediática que podía, la propaganda que podía, o sea, Occidente, podría hacer que Occidente se inclinase en la balanza apoyando a los cristianos de Palestina, todos unidos a Israel, por afinidad religiosa más que nada. Entonces le convenía más que esa balanza se inclinase a favor de los musulmanes para poder juntos poner la diana sobre los musulmanes. Y de ese modo Israel llegó a la conclusión de que podría generar una escisión dentro de Palestina, porque el que tenía mucha fuerza era sobre todo Arafat, que era el líder de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, y era un partido laico. Tú estás hablando de una teoría, porque no está demostrado. Está demostradísimo y reconocido por Israel, además. Israel empezó a financiar a un grupo opositor de la OLP, que era Hamas, con la finalidad de que en esa división se crease una guerra civil y que nos dejen a nosotros en paz, que se maten ellos. ¿Qué pasa? Que Hamas cobró tanta fuerza que acabó expulsando a la OLP de Gaza. Y Gaza se convirtió totalmente musulmana. El 90% son musulmanes en Gaza. Y de hecho, los refugiados que salieron de Palestina huyendo de los crímenes de Hamas, porque eran cristianos, católicos, de ahí vienen los Bukeles, porque Bukele era un refugiado. O sea, los padres de Bukele, ese nombre, el origen de Bukele es palestino. ¿Cómo se puede? Era palestino cristiano, que tuvieron que huir. Porque los sitios huyeron de los turnos. Pero bueno, Y esto había un montón de decir cristianos. exactamente. Pues nada, chicas. Entonces, espero que hayáis estado a gusto. Ha sido un debate también. Hemos conseguido centrarnos bastante en Trump y Estados Unidos, aunque nos hemos desviado un poquillo también ahí en Oriente Medio, pero también era... Gracias por venir a la tertulia, no sé. Fernando, muchas gracias. Así es. Y cuando queráis, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Gracias a todos, suscribiros. Recordad, voy a dejar otra vez el enlace por si queréis comprarle un libro aquí a Fernando. Y nada, hasta la próxima, suscribíos al canal y dejad vuestro comentario. Sabéis todo. Yes.